Hoy los titulares gritan que un líder criminal fue abatido en Nuevo León. Operativo armado, enfrentamiento, patrullas, armas aseguradas. El tipo de noticia que se presenta como golpe contundente. Pero antes de aplaudir, hay que detenerse un segundo y preguntar lo que muchos evitan: ¿esto de verdad nos hace más seguros o es solo otro titular para calmar conciencias? Porque si algo nos ha enseñado la realidad en México, es que un hombre menos no siempre significa menos violencia. Cada vez que se anuncia la caída de un líder, la pregunta vuelve a aparecer: ¿y mañana qué? ¿Quién toma el control del territorio? ¿Cuántos ajustes de cuentas vienen después? ¿Cuántos civiles quedan atrapados en el reacomodo? Este tipo de operativos se anuncian como éxitos, pero la calle mide otra cosa. Mide si puedes salir sin miedo, si el transporte llega, si tu colonia duerme tranquila. Y ahí es donde el discurso empieza a chocar con la realidad. Porque mientras se presume el enfrentamiento, la violencia sigue marcando la agenda diaria. Nuevo León no es una excepción. Es un espejo de lo que pasa cuando la estrategia se concentra en golpes espectaculares y no en resultados sostenidos. El crimen se adapta, se fragmenta y vuelve a aparecer. Y cada fragmento pelea por espacio, elevando el riesgo para quienes no tienen nada que ver. Quédate hasta el final de este análisis, porque lo que ocurrió hoy no es un final, es el inicio de una cadena de consecuencias que ya conocemos. Mientras desde el poder se intenta vender control, la gente sigue viviendo con la incertidumbre. Y mientras desde el norte cierto personaje aprovecha cada episodio para lanzar amenazas y discursos duros, aquí seguimos siendo nosotros los que caminamos entre patrullas y balaceras. Este acto no busca minimizar un operativo. Busca ponerlo en contexto. Porque la seguridad no se mide en comunicados, se mide en tranquilidad. Y hoy, esa tranquilidad sigue sin llegar. El enfrentamiento en Nuevo León se presenta como un operativo exitoso: localización, choque armado, un líder abatido, aseguramientos y detenidos. En el papel, la historia parece clara. En la calle, no tanto. Porque cuando un operativo termina a balazos, la pregunta clave no es cuántos cayeron, sino qué queda después. Aquí hay que decirlo sin rodeos: abatir a un líder no desmantela una organización. Las estructuras criminales funcionan como redes. Si se corta una cabeza sin romper los nodos, la red se reacomoda. Y ese reacomodo suele venir con disputas internas, ajustes de cuentas y picos de violencia que pagan los de siempre: vecinos, comerciantes, trabajadores que solo quieren volver a casa. El operativo dejó un agente herido. Ese dato no es menor. Habla del riesgo permanente que enfrentan las fuerzas de seguridad y de lo frágil que es el equilibrio cuando la confrontación se vuelve directa. Cada intercambio de disparos eleva la posibilidad de daños colaterales y tensiona colonias enteras. Calles cerradas, rutas desviadas, miedo instalado. Se anuncian aseguramientos y detenciones, sí. Pero, ¿hay seguimiento? ¿Hay una estrategia para impedir que el vacío se llene de inmediato? Porque la experiencia demuestra que, si no hay contención sostenida, el territorio vuelve a ser disputado. El titular dura horas, la consecuencia dura semanas. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en el control. Y desde fuera, ese personaje del norte que simplifica todo aprovecha el episodio para reforzar su narrativa de mano dura, como si la complejidad del crimen se resolviera con frases altisonantes. Mucho ruido mediático, poco énfasis en prevención real. Este acto deja claro algo incómodo: el golpe suena fuerte, pero no cierra la herida. Sin inteligencia financiera, sin desarticulación de redes y sin presencia sostenida, el operativo se queda a medio camino. Y cuando se queda a medio camino, la violencia encuentra cómo regresar. Lo que sigue es bajar esto a lo humano. ¿Cómo se vive el día después para quienes quedaron en medio y por qué el miedo no se va con el comunicado? Después del operativo y los comunicados, la vida no vuelve a la normalidad. El día después es cuando el miedo se instala y empieza a dictar decisiones. Calles que amanecen más vacías, negocios que abren tarde, familias que cambian rutas y horarios. Nadie lo anuncia, pero todos lo sienten: algo se rompió. Para quienes viven cerca del enfrentamiento, el recuerdo no es el titular, es el ruido de las sirenas, el cierre de calles, la espera. Es mirar por la ventana con cautela. Es avisar por mensaje que ya se llegó. Es aprender a vivir con alerta, otra vez.
Y cuando ese aprendizaje se repite, se normaliza. Ahí está el verdadero daño. Los policías también cargan con ese peso. Salen sabiendo que son blanco y que cada operativo deja cabos sueltos. El agente herido no es una cifra, es una familia en vilo, una corporación estirada al límite. ¿Quién cuida al que cuida? Esa pregunta flota cuando la confrontación se vuelve la norma. La comunidad, mientras tanto, ajusta. Se cancelan actividades, se acortan reuniones, se evita lo público. La violencia no necesita repetirse todos los días para funcionar, le basta con dejar huella. Y esa huella condiciona la vida. Menos convivencia, menos confianza, menos calle. La ciudad se encoge. Desde el poder se pide calma y se habla de control. Pero la calma no se decreta, se construye. Y cuando la gente no la siente, el discurso pierde fuerza. Afuera, ese actor del norte que aprovecha cada episodio vuelve a usar estas imágenes para su retórica dura, sin vivir aquí ni cargar con el miedo cotidiano. Mucho señalamiento desde lejos, poca empatía con quienes se quedan. Este acto deja algo claro: el operativo no cierra la historia. La abre. Abre semanas de incertidumbre, de rumores, de reacomodos. Y mientras no haya contención sostenida y resultados que se sientan, el miedo seguirá mandando. Lo que sigue es enfrentar la pregunta incómoda: ¿por qué la respuesta no alcanza y dónde están las fallas que permiten que esto se repita? Llegamos al punto incómodo que muchos prefieren esquivar. Si estos enfrentamientos siguen ocurriendo, es porque algo no está funcionando. No basta con reaccionar cuando el choque ya se dio. La seguridad no puede depender solo de operativos espectaculares, necesita prevención, inteligencia y continuidad. Y ahí es donde las grietas se hacen evidentes. Cuando se anuncia que un líder criminal fue abatido, se espera que eso se traduzca en tranquilidad. Pero si el territorio sigue siendo disputado, si las redes financieras siguen operando y si las rutas continúan activas, el control es solo momentáneo. El crimen no desaparece, se reorganiza. Y cada reorganización trae consigo más riesgo. Aquí la responsabilidad política es ineludible. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes encabezan la estrategia nacional no pueden seguir vendiendo golpes aislados como soluciones definitivas. La ciudadanía no pide narrativas triunfalistas, pide menos violencia sostenida en el tiempo. Cuando eso no llega, la confianza se rompe. Las fallas no son nuevas: coordinación incompleta entre niveles de gobierno, inteligencia financiera débil, saturación de fiscalías y policías trabajando al límite. Todo eso crea un escenario donde el Estado llega tarde. Y cuando llega tarde, el crimen ya se movió. Mientras aquí se intenta contener, desde el norte ese personaje que reduce todo a consignas vuelve a presionar con discursos de mano dura. Pero gritar más fuerte no sustituye una estrategia integral. Mucho ruido desde fuera, poca comprensión de la complejidad real. Este acto deja una verdad clara: el problema no es un operativo fallido, es una estrategia incompleta. Y una estrategia incompleta produce resultados incompletos. Cada vez que se celebra sin cerrar brechas, se deja la puerta entreabierta para el siguiente episodio. Lo que sigue es ver cómo estas fallas no se quedan en un estado, sino que alimentan un efecto dominó que impacta a todo el país. Lo que ocurrió en Nuevo León no se queda en Nuevo León. Cada enfrentamiento de alto impacto activa un efecto dominó que se siente en otros estados. Los grupos criminales observan, miden costos y recalculan. Si perciben que el golpe fue aislado y que las estructuras siguen en pie, el mensaje es peligroso, hay espacio para moverse. Así es como la violencia se traslada. Cambia de colonia, de municipio, de ruta. Se reacomoda. Y mientras el Estado reacciona de forma fragmentada, el crimen opera como red. El resultado es un país que entra en modo reactivo permanente, apagando incendios sin retirar el combustible. El titular dura un día, la incertidumbre dura semanas. El impacto no es solo en seguridad. Es económico, social y emocional. Carreteras bajo alerta, horarios ajustados, inversiones que se enfrían, turismo que se frena. Familias que deciden no salir, negocios que bajan cortinas antes. La violencia encoge el futuro y normaliza la excepción, vivir con miedo. A nivel institucional, la dispersión pesa. Recursos que se mueven de un estado a otro, operativos temporales,
refuerzos que llegan y se van. Sin continuidad ni evaluación pública, el control no se consolida. Y cuando no se consolida, el crimen vuelve a probar. Mientras tanto, desde fuera, ese actor del norte que convierte cada episodio en consigna vuelve a usar estas imágenes para presionar con soluciones simples. Pero aquí la realidad exige algo más complejo: coordinación real, inteligencia financiera, prevención sostenida y presencia que se sienta. Mucho discurso desde lejos, poca ayuda para cerrar brechas aquí. Este acto deja claro que el problema ya es nacional. No se resuelve con golpes aislados ni con aplausos tempranos. Se resuelve con estrategia integral y resultados medibles en el tiempo. Ignorarlo o minimizarlo multiplica el riesgo. Lo que sigue es enfrentar el costo de seguir igual y por qué posponer los cambios sale más caro que asumirlos ahora. Cada día que pasa sin ajustes de fondo encarece la factura. No es una factura que llegue en un solo golpe, llega en cuotas: miedo normalizado, instituciones desgastadas y comunidades que aprenden a vivir con menos. Cuando la respuesta se queda en lo inmediato y no en lo estructural, el problema se consolida. El primer costo es social. La gente modifica su vida para sobrevivir, cambia rutas, evita horarios, reduce espacios públicos. Esa adaptación forzada rompe la convivencia y debilita el tejido comunitario. Menos calle, menos encuentro, menos confianza. La violencia no solo mata, aísla. El segundo costo es institucional. Operativos repetidos sin cierre de brechas erosionan la credibilidad. La denuncia cae, la cooperación se enfría y la impunidad gana terreno. Cuando denunciar se percibe como riesgo o pérdida de tiempo, el sistema se vacía por dentro. Y un sistema vacío no disuade. El tercer costo es económico. Inversiones que no llegan, proyectos que se posponen, empleos que no se crean. La inseguridad expulsa futuro. Recuperarlo después requiere más recursos, más tiempo y más sacrificio que protegerlo a tiempo. La historia lo confirma una y otra vez. También hay un costo humano silencioso: el desgaste emocional. Vivir en alerta cansa. La ansiedad se normaliza, la paciencia se agota y la esperanza se encoge. Policías y civiles comparten esa carga. Y cuando la carga se vuelve permanente, la cohesión social se resiente. Mientras tanto, desde fuera, ese personaje del norte que vende mano dura como espectáculo seguirá usando cada episodio para su narrativa. Mucho ruido y presión retórica, poca contribución real para cerrar las brechas que aquí importan. El foco se va al discurso y se pierde la solución. Este acto deja una verdad incómoda: posponer las correcciones multiplica el daño. Cada semana sin cambios consolida controles ilegales y normaliza el miedo. La pregunta ya no es si se puede corregir, sino si estamos dispuestos a pagar el precio de no hacerlo. Lo que viene es el cierre. ¿Qué está en juego hoy y por qué aún hay margen para exigir resultados, si no soltamos el tema? Después de todo lo que hemos visto, hay algo que ya no se puede maquillar: abatir a un líder criminal no significa que el problema esté resuelto. Puede ser un golpe, puede ser un avance puntual, pero mientras la violencia siga marcando la vida diaria de los mexicanos, no hay victoria que celebrar. El verdadero indicador de éxito no es un comunicado ni una foto del operativo. Es si la gente puede salir sin miedo, si los negocios abren sin temor, si las familias dejan de vivir en alerta. Y hoy, siendo honestos, eso no está pasando. La inseguridad sigue ahí, latente, esperando el siguiente reacomodo. Aquí la responsabilidad política es directa. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes encabezan la estrategia de seguridad no pueden seguir apostando solo a golpes espectaculares. La ciudadanía no pide discursos triunfalistas ni narrativas de control, pide resultados sostenidos, prevención real y una estrategia que se sienta en la calle, no solo las conferencias. Mientras tanto, desde fuera del país, ese personaje del norte que siempre convierte a México en bandera electoral seguirá usando cada episodio para lanzar amenazas y vender soluciones simples. Pero la realidad es que nadie desde afuera va a vivir nuestras consecuencias. La seguridad se construye aquí, con decisiones firmes, instituciones fuertes y presión ciudadana constante. Este canal existe precisamente para eso, para no soltar el tema, para incomodar cuando haga falta y para poner el foco donde duele. Porque cuando dejamos de exigir, la violencia gana espacio. Y cuando normalizamos el miedo, perdemos todos. Si tú también estás cansado de titulares que no cambian la realidad, este espacio es para ti. Suscríbete para seguir informado sin maquillaje.
Comparte este video para que más mexicanos entiendan lo que está en juego. Comenta si crees que estos operativos realmente están mejorando la seguridad o si seguimos igual. La seguridad no se presume, no se promete, se exige todos los días.